Vermeer nació en 1632 en Delft, en la provincia de Holanda, en los Países Bajos, y vivió allí toda su vida. Pintó un total de unos 50 cuadros, de los cuales aún se conservan 35. Esta productividad tan reducida fue posible gracias al apoyo de un coleccionista que adquirió casi la mitad de sus cuadros y al apoyo de su mujer y de su suegra, en cuya casa residió e instaló su estudio. La pintura de Vermeer y de algunos de sus colegas holandeses es muy diferente de la que se hacía mayoritariamente en Europa en el siglo XVII. En Holanda el gobierno y el poder económico estaban en manos de la burguesía, no de reyes y aristócratas, y existía una clase media mayor que en otras regiones. Aunque se pintaron muchos cuadros con los mismos temas que en otros lugares, surgió también una demanda de algo diferente. Cuadros pintados para casas, no para palacios ni iglesias, que mostraban a personas comunes, aparentemente dedicadas a quehaceres cotidianos. Esto es lo que pintó Vermeer. Aunque hasta la segunda mitad del siglo XIX fue poco conocido fuera de su ciudad, desde entonces Vermeer ha sido un pintor muy popular y muy estudiado. Este cuadro es de la década de 1660. En él vemos el estilo maduro del pintor. El cuadro es relativamente pequeño, mide 40 centímetros de alto por 35 de ancho, y es de formato vertical, como sucede casi siempre en Vermeer. Muestra una sala iluminada por una ventana situada en el lado izquierdo. En ella hay una mujer, elegantemente vestida, en actitud serena, silenciosa. Las mujeres son casi siempre las protagonistas de la pintura de Vermeer. Desde el siglo XIX, la pintura que muestra temas y personas de apariencia cotidiana se llama pintura de género, para distinguirla de la pintura de paisajes, de historia, de retratos, etc. El arte de Vermeer entra dentro de esta categoría. Pero la impresión de que lo que vemos aquí es real, cotidiano, es engañosa. El cuadro ha sido meticulosamente diseñado y tiene un significado simbólico. La composición está marcada por una estricta geometría. Se alternan las líneas verticales y horizontales de la mesa, el cuadro del fondo, las cortinas y el espejo de la izquierda, con las líneas diagonales de los brazos de la joven y de la luz que entra por la ventana. La balanza repite el ritmo de ángulos rectos de la mesa, la ventana y el cuadro del fondo. Se han hecho radiografías de otros cuadros de Vermeer y muestran que a medida que hacía sus cuadros cambiaba cosas de lugar, una cortina, por ejemplo, o un cuadro que cuelga de una pared, o incluso que primero pintaba estos elementos y luego decidía taparlos. Esto demuestra que Vermeer no pintaba lo que veía, sino que combinaba cuidadosamente los distintos elementos de una composición, buscando transmitir la sensación de armonía y equilibrio que vemos en sus cuadros. Los colores del cuadro también se relacionan entre sí, como si formasen otra melodía. Fijaros en los tonos ocres de la cortina de la izquierda, del vientre de la mujer y de las bandas verticales del marco que cuelga de la pared. Y también en el azul de la chaqueta de la mujer, que se hace eco del paño que hay sobre la mesa. El cuadro va creando una maraña de conexiones que nos va seduciendo poco a poco, nos hace entrar silenciosamente en su mundo. Las manos y brazos de la mujer también contribuyen al extraño y exquisito orden de este cuadro. El dedo meñique de la mano que sujeta la balanza forma una horizontal perfecta. El gesto de esta mano es uno de los más delicados que he visto en un cuadro. La otra mano se apoya en la mesa buscando equilibrio. Los gestos de ambas manos parecen detener el tiempo, congelarlo. Esta es una sensación que provocan muchos cuadros de Vermeer. La escena que se ve en la pared del fondo proporciona la clave para entender que este cuadro tiene un contenido simbólico. Es un cuadro del juicio final, un asunto que con frecuencia incluye una balanza, que se usaba para pesar las obras buenas y malas de las personas después de su muerte. Situada ante este cuadro, la balanza que sujeta a la mujer debe de tener un significado similar. Recuerda la necesidad de sopesar nuestras acciones, de vivir con moderación. Este era un tema frecuente en la pintura de la época. En vista de la presencia de joyas y monedas de oro sobre la mesa, es posible que el mensaje aquí sea más concreto, que la idea de moderación se refiere a la acumulación de riquezas. El gesto cuidadoso de la mujer y la calma que expresa su rostro nos dicen que no le costará resistirse a esas tentaciones. Este es otro ejemplo de la delicada armonía y serenidad que encontramos en la obra de Vermeer. La cuidadosa reproducción de las texturas y los materiales hace que lo que vemos parezca muy real, pero no nos distrae de la unidad del conjunto.
Las líneas verticales y horizontales forman el armazón de un diseño de formas abstractas. La pintura de Mondrian, de principios del siglo XX, nos ha preparado para ver este tipo de relaciones formales. Mondrian era holandés y se inspiró en Vermeer. La mujer se sitúa justo en el centro del cuadro. La suave luz que entra por la izquierda ilumina su cara, su chaqueta azul y el borde del mapa que hay en la pared del fondo. En muchos cuadros de Vermeer se ve a una mujer leyendo una carta. La correspondencia se había puesto de moda en esta época en Holanda, donde estaba creciendo el número de gente que sabía leer y escribir. Se publicaron manuales sobre cómo escribir cartas. Las más comunes eran las cartas de amor, y eso es probablemente lo que vemos aquí. El mapa de la pared del fondo se refiere probablemente a la ausencia de quien ha escrito la carta, seguramente el marido. Esto se deduce de muchos otros cuadros. Por ejemplo, una pareja de cuadros de un contemporáneo de Vermeer, llamado Gabriel Metsu, que muestra en un cuadro a un marido escribiendo una carta y en su pareja a una mujer leyéndola. Los cuadros de Metsu están en la National Gallery de Irlanda, en Dublín, por si queréis buscarlos. En este cuadro de Vermeer, la luz indica que la mujer está delante de la ventana. Así se evoca aún más la ausencia de quien ha escrito la carta. El cuidado con que la mujer lee y sus labios entreabiertos añaden suspense. Aunque parece muy probable que lo que lee sea una carta de amor, queremos saber más. Vermeer nos mantiene en vilo, enganchados al cuadro. Esta obra también es de la década de 1660, como los otros dos que hemos visto. No es uno de mis cuadros favoritos de Vermeer, creo que le falta la sutileza de otros, pero es muy útil para explicar su arte. Voy a acabar el vídeo con este cuadro. La presencia de un instrumento musical, como sucede en este caso, se entendía como una alusión al amor, porque tanto la música como el amor se basaban en la armonía. Esto indica que, de nuevo, la carta que la mujer de amarillo muestra a su sirvienta es una carta de amor. El espacio del cuadro está diseñado para que sintamos que estamos viendo algo privado, algo a lo que no hemos sido invitados. Esta sensación es típica del arte de Vermeer. Vemos la escena a través de una puerta, desde un cuarto oscuro. El autor enfatiza esta sensación de que miramos desde fuera mediante el uso de la perspectiva lineal que se había inventado en el Renacimiento temprano. Varias líneas que existen en el cuadro se cruzarían si se prolongasen. Una es la que forma el límite inferior de un mapa, que apenas se ve en la parte oscura de la izquierda. Otras las forman las baldosas del suelo, el mástil del laúd que sujeta a la mujer de amarillo y el mango de una escoba que vemos justo detrás de la puerta. Todas estas líneas convergen en un punto situado por encima de la silla que está en el cuarto oscuro, a la derecha. Vermeer busca dificultar el paso de nuestra mirada al cuarto principal. Los zapatos y la escoba que interrumpen el paso hacia esa sala tienen el mismo efecto. Tendríamos que moverlos para poder pasar. Al hacer esto, Vermeer nos hace sentir la intriga que surge de ver la vida privada de otras personas.